Bueno, ¿qué tal amigos? Hola, hoy 10 de abril, prontos a iniciar nuestro programa, esperando el pase en cabina y ojalá usted nos pueda acompañar y esté con nosotros. Nuestro invitado también ya está ingresando y bueno, estamos nada más a la meta volante, llegando en ese calentamiento para iniciar. Damos unos segundos, por favor. Sostenibilidad pasado y futuro, un temazo. Simple y sencillamente un temazo. Ya vamos a iniciar. Un momento, por favor. Bien. Esperando que usted se encuentre bien, su familia bien, ante esto que acontece el día de hoy. Pero bueno, aquí estamos promoviendo y sobre todo proponiendo en el marco de la gestión de la innovación, que eso es al fin y al cabo lo más importante. Nos dicen de cabina que ya estamos prontos a iniciar y bueno, nada más vamos a esperar ese banderazo de salida, como dicen. Perfecto. A todos los que se nos están uniendo, por favor, comparta este programa. Seguimos promoviendo intensidad de conocimiento. Eso es lo que nos gusta. Conocimiento práctico que le pueda marcar una diferencia, tanto en nuestro país que tanto lo necesita. Y lo necesita en serio. Pero no podemos hacer nada si no lo proliferamos, si no lo compartimos. Entonces, bueno, ya está nuestro invitado por ingresar. Bueno, ¿qué tal amigos? Hoy sábado 10 de abril, un programa preparado con un acompañante de lujo que ya está próximamente a ingresar, pero como siempre, darle gracias a usted por continuar en este viaje de la innovación. Un viaje que ha estado cargado de intensidad de conocimiento práctico. Algunas personas me han dicho, me escriben, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto lo otro para qué sirve? Innovación. Ya antes era, por así decirlo, algo que usted podía dejar de hacer. Hoy en día ya es una necesidad imperante. Y para ello seguimos sábado a sábado trayendo intensidad de conocimiento. Con ello vamos a hacer nuestra interacción inicial, que siempre es un esbozo ante lo que sucede en nuestro país. Uno se pone a pensar, bueno, impulsados por la exigencia de perseverar y no fracasar, así como la ambición de la eficacia, nos hemos convertido en personas que se sacrifican, pero al mismo tiempo, quizás no nos hemos percatado de ello tampoco, entramos en torbellinos de autoexplotación personal, que cada vez más demarcan el caminar hacia una contaminación psicológica y social. Nosotros nos hemos convertido en esclavos de nuestra cotidianidad. Y esto en algunas ocasiones se refleja en el campo empresarial. La productividad puede ser que aumente, sí, aumenta, pero ¿qué tanto los propios colaboradores se sienten a gusto de seguir a un ritmo tan vertiginoso de trabajo? Inclusive, participamos de una dualidad muy marcada. Somos amos de nuestro tiempo, pero a su vez somos esclavos. ¿Y esto por qué ha sido? Lo anterior, el aislamiento. Mantener una distancia corporal adecuada en función de una crisis sanitaria que lo ha requerido. ¿Usted se ha puesto a pensar verdaderamente cuál es el significado de esta prohibición de mantenerse aislado sin ningún contacto físico? Los rituales se han perdido. Las conversaciones de café se han perdido. Los almuerzos se han perdido. La interacción con los compañeros de trabajo, si bien ahora estamos a un clic, pero no es lo mismo. Simple y sencillamente, solamente
desde nuestro estado interior, interno, nos podemos percatar de cómo nos acercamos unos a otros. Y la única ventana que tenemos es lo que logran capturar nuestros ojos a través de una máquina. Impensable. Pero y esto cada vez más se va a ir ampliando. ¿En qué sentido? Probablemente las reuniones van a ser por hologramas y simple y sencillamente se van a proyectar donde a partir de imágenes en una pared se va a simular que estamos todos en una reunión y que estamos interactuando. Pero como consecuencia de esto, acá lo importante de todo es reflexionar. Si realmente esto que estamos viviendo hoy es simple y llanamente lo que queremos para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque llegamos a un estado y a un punto donde a partir de una catástrofe necesitamos el hecho de pensar en cómo interactuar el uno con el otro. Efectivamente, llegamos a ese punto. Usted se puede imaginar esto. Llegar al hecho de pensar que necesitamos una catástrofe para poder valorar nuestra propia libertad. Esa libertad que tanto no la valorábamos. Y difícil para pasar por alto esta gran ironía. Es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque nos ha revitalizado y nos ha hecho volver a unirnos. Sin embargo, esa unión vemos en el acontecer diario que esas uniones son cargadas de agendas propias, no pensando en el bien común. Y la verdad, no me parece excesivo afirmar que hoy cada quien, a su propia usanza, tiene sus luchas interiores. Acá la gran inquietud. ¿Quién se encuentra preveyendo el efecto de la salud psicológica? Y hablemos de la parte mental como un todo. Por eso hablamos y mencioné anteriormente la salud psicológica. Hoy más que nunca, cada uno de nosotros debiera hacer conciencia de que este proceso de remodelación no puede dar como resultado lo mismo que éramos antes. Ya autores, grandes autores, como el gran psicólogo Martin P. Seligman, que hablaba sobre la psicología positiva dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad, y uno de sus renombrados libros, La auténtica felicidad, que hablaba sobre la emoción, el sentido, pero también ese acercamiento físico que nos da felicidad. Curiosamente, si a usted le preguntaran entre el ser parte de algo más importante que su propio yo, que eso es lo que él refiere como sentido. Otro aspecto, el vivir emociones felices o positivas y el poder estar tocando objetos que le causen sensaciones de satisfacción. ¿Cuál de las tres usted señalaría que le produce auténtica felicidad? Recientemente, en una encuesta que estoy realizando por redes sociales, cabalmente, para mi sorpresa, la gente siente una auténtica felicidad cuando trabaja en procura de salirse de su propio yo, es decir, para los demás. Y le puedo decir que la votación sigue en pie, aunque los números son poco representativos, pero nos puede dar una idea de lo que al final puede ser uno de los resultados. Llegado a este punto, y verdaderamente lo quiero mencionar, es aquí
donde nuestro espíritu creativo e innovador, como lo dice Daniel Coleman en su nuevo libro, El espíritu creativo, un libro que recoge elementos prácticos de líderes que han marcado una diferencia en la historia. Martin Luther King, Abraham Lincoln, Nelson Mandela, la Madre Teresa de Calcuta inclusive. Y todos llegaban a una misma conclusión, y él hace una extrapolación a lo que es la inteligencia de cada una de estas personas a partir de la teoría de inteligencias múltiples de Gardner, y él decía que en el momento en que tomemos conciencia de cada acto que se realice desde una propia originalidad y la confianza de que podamos lograr bienestar, podremos trascender como nación, como sociedad, para sentirnos más cercanos el uno al otro. Así, por ejemplo, imaginemos el hecho de aquellos que vivimos la suerte de que nos cocinaban a la leña, donde la mezcla de ingredientes y de especies resultan sabores que producen un platillo que sabe a maravillas o que sabía a maravillas. En ese momento es canalizado por una serie de acciones, pero también por un sentimiento que cada uno tiene en su ser, de poder hacer esa actividad de cocinar a la leña para poder satisfacer a los demás. Y quisiera enmarcarlo en pasión, una palabra que se utiliza mucho hoy, pero poco comprendida. La pasión no es más que esa chispa interior llamada motivación intrínseca que usted tiene y que nadie más le puede igualar para alcanzar sus metas. Recientemente he terminado un libro que se llama Vivir para correr. El autor es López Loatán. Léalo. Un keniano, desde la edad de los 6 años, fue secuestrado en una iglesia, arrebatado de las manos de su madre. Tuvo que vivir por todas aquellas cosas inimaginables, de vivir en un campo de concentración donde había un promedio de 3,000 niños, donde vivían en barricadas y cada una de ellas tenían que hacer sus necesidades ahí mismo. La única comida al día que tenían era una, que se llama sorgo, mezclado con arena, y eso lo hacían en ese centro para poder debilitar su fortaleza mental y poder volver a programarlos en temas de guerra y de odio. Y este niño cuenta de cómo fue rodeado por personas que le ayudaron a salir adelante. Y la historia y la narrativa es tan interesante que él llega a convertirse en campeón olímpico, medalla de oro por los Estados Unidos de América. Una historia sumamente conmovedora, donde vemos que la esperanza, la pasión, la convicción por salir adelante sucede, pero a veces esa convicción está cargada de una alta dosis de aspectos y de ese espíritu creativo, de innovador que cada uno tiene. Imagínese usted lo que es que tener que correr 30 kilómetros para poder ser parte de un equipo de fútbol, donde entre ellos solo 24 tenían la posibilidad de 3,000 de jugar diariamente al fútbol. Y los primeros 24 que llegaban a la meta eran los que tenían el derecho o se ganaban el derecho a jugar. Entonces, aquí es donde vemos la motivación o el deseo cargado de una dosis de talentos que cada uno de nosotros tenemos. Él, sin darse cuenta, su talento era correr, su capacidad física, pero soñaba con ser parte de uno de los equipos más grandes de fútbol. Llega a Estados Unidos, se encuentra con un entrenador y le dice, no, usted no es para jugar fútbol, usted es para correr. Y por eso el título del libro, Correr para Vivir.
Dicho esto, si utilizáramos nuestras capacidades de una manera tan intensa como lo hizo este hombre, para encontrar soluciones originales, a pesar de que conlleven esfuerzos agotadores, como bien lo decía Angela Duckworth, al final del día, las grandes luchas o los sueños no se alcanzan si usted no tiene la debida fortaleza mental para trascender. Pero esa trascendencia tiene que estar orientada al bien común, no estos pactos de negociación donde cada quien deja sus valores de lado. Eso es una aberración y lo digo con toda la propiedad del mundo. En esta nueva hora, donde el mundo y nuestra nación nos llama para trascender y para proponer a partir de una cultura y valores y de una identidad tal cual podamos aportar, tenemos que cambiar, dejar de ser subordinados al pasado y poder liderar al presente. Óigame bien, dejar de estar subordinados al pasado y llegar a liderar el futuro. No hay de otra. No hay otra alternativa para salir adelante. Y si alguien tiene una mejor idea, que la ponga sobre la mesa y que levante la mano y yo mismo le abro el espacio en su programa Innou CRC por 89.1 Radio. ¿Por qué? Porque estamos en el marco de una triple crisis. La epidemia, que ya estamos a una tercera ola, vea los datos de los últimos 3 días, sea cual sea su opinión de lo que usted tenga sobre esta epidemia. La gente muere. Eso es una realidad. Pasamos de 300, 500, ahora en los últimos 3 días, promedio, más de 900 personas contagiadas aquí en Costa Rica. Tenemos la segunda epidemia, que es económica, y la tercera, que es psicológica. Y cuando vemos a nuestro alrededor, algunos dicen que son los títulos de donde saldrán las soluciones. Error. Nadie puede remar solo. Todas las ideas suman. Así que tenemos que pensar fuera de las coordenadas del mercado y del propio beneficio económico. La fórmula no la tengo. Quisiera tenerla. Pero hoy, ante el mar del conocimiento, no existe una verdad absoluta. Hay verdades. Y traemos un caminar para su consideración. Con ello, tenemos que buscar la forma de producir y asignar los recursos que son estrictamente necesarios para salir adelante. Y aquí una reflexión que es natural. ¿Cómo podemos hacer para adecuar las condiciones actuales en procura de generar un bienestar que pueda permear a todos y que no dejemos a nadie por fuera, inclusive aquellos que se encuentran en la base de la pirámide? ¿Cuál es la dirección que debemos tomar? Y si esa dirección nos da las medidas necesarias para salir adelante. Es por ello que hoy, más que nunca, tenemos que ser capaces de entrar en el mundo de la sostenibilidad. Recientemente tuve una conversación con mi padrino, a quien le mando un cordial saludo, de su esposa, María Enriqueta. Y ella me decía, Jack, su padrino siempre ha pensado que para entender la historia y la política y el caminar del hombre en cualquier sociedad y saber el futuro, poder por lo menos identificarlo, es necesario conocer desde dónde venimos, la historia. De una alta dosis de cómo entender los cambios que las sociedades han tenido en sus diferentes niveles, donde podamos llegar a una convergencia. Nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero sí que podamos remar hacia un objetivo común. Para ello, hoy
hemos querido traer a alguien que no es ajeno a esta casa. Sé que está por ahí. Ya hemos logrado ingresar. Le pediría que active su cámara. Lo pueden reconocer, lo pueden identificar. Alguien que hemos conocido y hemos intercambiado conocimiento. Mi admiración por todo lo que él ha logrado, donde siempre su palabra que utiliza en cada conversación que hemos tenido: Jack, yo no busco ser mejor que nadie más que mi persona. Tuve el honor que hace unos días, varios días atrás, me invita a su humilde servidor, y lo digo personalmente aquí abiertamente, mi gratitud por confiar en mí, a que sea parte de un proyecto que para él yo sé que representó muchísimo, como lo es su publicación doctoral. Y me sentí muy honrado de poder participar y poder sumar a una mejora de un artículo que él había escrito hace unos años y que lo llevó por varios lugares del mundo para hablar sobre este tema. Inclusive estuvo en la Universidad de Harvard, en Boston, hablando de él. Y me dice: Jack, ¿hacia dónde va la sostenibilidad? Yo le dije: hacia cualquier lugar, como Alicia en el País de las Maravillas. Si no sabes para dónde vas, cualquier lugar va a ser siempre bueno. Y empezamos a intercambiar conocimiento y logramos llegar a un acuerdo. Y Mauricio, te agradezco mucho verdaderamente el honor que me diste de ser coautor de un artículo que va a ser publicado en los próximos días en la revista del International Journal Business and Management, que es una de las revistas, es una revista prestigiosa en Estados Unidos. Y me engalana el hecho de tenerte hoy, que podamos hablar de tu trabajo al cual yo colaboré, pero más allá de eso, de un momento tan importante y de cómo el entender la función y plantear una ecuación sobre la sostenibilidad que nos haga entender de dónde venimos, pero también hacia dónde podemos caminar, para que esa base de la pirámide de la cual hablaba anteriormente no se quede rezagada. Yo quisiera decirte gracias por estar acá, gracias por permitirme poder dar este espacio a tus radioescuchas, a los que nos están viendo, a los que nos verán y nos verán en algún momento de sus vidas, para que entiendan de la importancia de lo que es la academia. Los doctores que estamos en el proceso de investigación no somos gente que tiene una bata, no somos los dueños de la verdad absoluta, pero sí proponemos soluciones para la toma de decisiones desde la evidencia empírica, desde la ciencia, y la importancia que cada vez más tenemos que utilizarla para poder coadyuvar en los espacios que se aperturen. Le quisiera darte una gran bienvenida a tu casa, Mauricio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jack? Gracias por la introducción. Yo realmente agradezco siempre tu espacio y qué bonito ahora que haces esa referencia de este artículo que hemos escrito, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Es un artículo que primero Dios se va a publicar en el International Journal of Management and Business en New Jersey, en Estados Unidos. Y sí, gracias. Gracias por tu aporte y gracias por la oportunidad de que, bueno, se te ocurrió que habláramos de esto y creo que es un gran tema, ¿no? Que siempre nos va a dar de qué hablar porque en realidad es un tema extenso. Entonces los temas extensos dan mucha tela que cortar y pueden haber divergencias y por dónde atacamos el tema, ¿verdad? Porque también en Dillik, en Hawkers, en Suecia, en el 2002 hablaban de todo un tratado de la sostenibilidad social, todo un tratado de la sostenibilidad ambiental y todo un tratado de la sostenibilidad puramente económica, así que podemos enfocarlo en donde queramos, pero ahora vamos a aglutinar toda la competitividad sostenible hacia dónde vamos. Así es. Contame ya, ¿con Bueno, qué comenzamos? Mauricio, para nadie es un secreto que estamos en un momento inmejorable en cada una de las naciones del orbe. Cada uno tiene los mismos problemas en una magnitud
más o menos igual en esta región en la que estamos. Mauricio está en El Salvador actualmente, profesor titular de la Universidad Católica de El Salvador. Voy a decir tu palmarés, un resumen, algunos tips que son importantes, miembro importante de un foro económico, de una cámara importante en El Salvador, director del programa MOOC de la mano de la Universidad de Harvard, también profesor titular de facultad, director de tesis doctorales. Bueno, ¿qué no has hecho? Mauricio, puntualmente, ¿por qué hoy más que nunca? Cuando hablamos de sostenibilidad, porque en su momento se ha hablado de la teoría de los recursos del profesor Hart de la Universidad de Harvard, que eso es donde se versa mucho el trabajo, ¿verdad? De los recursos naturales. Y cuando uno habla de recursos naturales, a veces la gente piensa que estamos hablando solo de medio ambiente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la parte social? Por eso yo decía, estamos en medio de 3 pandemias, parte económica, la parte social, la parte sanitaria también. ¿Cómo viene un trabajo científico y de corte académico que es aceptado dentro de una publicación a plantear soluciones que puedan derivarse en acciones concretas en los diferentes niveles de una nación? Hablemos en términos competitivos, hablemos en términos de parque empresarial y en términos de personas, es decir, macroeconomía y microeconomía. Vos podés empezar por donde querás. Adelante, por favor. Sí, creo que podemos comenzar a reflexionar para la gente que va a ver el programa que va a quedar grabado, entiendo después, Sí, en Facebook Live, y para los amigos que se conectan a este tipo de plataformas. Yo creo que podemos comenzar por lo básico, y es cómo estos temas de la sostenibilidad nos deben preocupar a todos y nos impactan a todos. Pongámoslo desde la perspectiva de un país, ¿verdad? Eh, el mundo, como lo digo siempre, es actualmente insostenible. El mundo es insostenible porque no alcanzan los recursos para todos. Aunque nunca tenemos el dato exacto, pero si nosotros como comenzamos a buscar la proyección de la población mundial, ¿verdad? Vamos a llegar a 8.000 millones de personas. Tenemos problemas con la calidad del agua, con la calidad del aire, con la calidad de seguridad alimentaria, la calidad de los recursos alimenticios. Y entonces, lejos de que alguien pueda ver esto como un tema puramente ambiental, y desde la teoría donde se origina, que es de los recursos naturales, realmente veámoslo y como ha sido planteado desde el tema de empresa privada. Lo que va a desarrollar a una economía, ya desde la sostenibilidad puramente económica, es la empresa privada. Y la empresa privada necesita el agua, necesita la energía, puede ser altamente intensiva en el uso de energía. Energy use, water use son variables clásicas en Harvard sobre los estudios del valor compartido, que es otro tema que hemos hablado vinculado a este, pero que realmente, como siempre lo digo, no hay contradicción. Lo puedes ver desde la perspectiva de la empresa privada, que es la que vamos a tomar hoy, lo podemos ver desde la perspectiva de un ecologista, o como yo, que soy un tipo bastante verde. Yo soy más allá de ser verde, yo soy beyond greening, Okay. pero independientemente yo sea un beyond greening, no hay que verlo, y ese es un problema, no hay que verlo disociado. Porque cuando vemos las cosas disociadas, entonces yo me puedo apartar de la sostenibilidad y decir, yo como ciudadano Carlos Pérez, no me interesa la sostenibilidad. Y eso es lo peligroso, porque entonces va a venir una empresa y nos va a decir, no me interesa la sostenibilidad. Y es al revés. Bueno, no solo nos debe interesar la sostenibilidad, sino que ser competitivamente sostenible en el tiempo. O sea, soy competitivo y adicional a eso soy sostenible en el tiempo. Es fantástico. Pero ese es un idealismo. Ahora, los idealismos son complicados. Entonces, a ver, pienso en familia. Yo quiero que mis hijos tengan al menos la misma calidad del agua y del aire que yo tuve para vivir. Pues es que eso es algo ético, es algo digno. Entonces, que está difícil que lo logren dentro de 10 años, 20 años de esa misma calidad. Que sabemos que tenemos, vamos a llegar a más de 8.000 millones, o Adam Werbach, el profesor de Harvard, hablaba que en un escrito hace años y se va a cumplir lo que él decía,
que vamos a llegar al 2025 con 9.000 millones de personas. Así es. Entonces, esas proyecciones de crecimiento de la población, del agotamiento de recursos, solo saquemos el costo logístico o el costo de 1 litro de agua en una industria textil o el costo de energía en una industria que produce Bitcoin. Solo saquemos Bueno, costos. no por nada ahora el agua ha ingresado a los mercados internacionales, ¿verdad? No por nada. Cuando antes sigue siendo un derecho universal, pero reviste ahora un valor financiero inclusive y también para empresas que quieren invertir en otras latitudes, lo primero que preguntan es, ¿cuánto me va a cobrar usted por el agua? ¿Cuánto me va a cobrar usted para yo poder generar tecnología limpia, por ejemplo, o productos sostenibles, por ejemplo? Entonces, en ese sentido, Mauricio, ¿cuál es el mejor futuro posible que hoy una organización podría desear en los próximos años? Porque eso que estás diciendo es importantísimo. Y aquí te lo voy a dejar, porque eso sí es de interés. ¿Cuál es el mejor futuro posible que podemos ver a partir de la función y de la ecuación de la sostenibilidad en los próximos años para una organización? Bueno, el mejor futuro posible es un futuro en donde todos comencemos desde ayer a hacer lo correcto. Y ese futuro en donde todos comenzamos desde ayer, o sea, hay que comenzar a correr porque ya estamos retrasados, a Sí. hacer lo correcto, es algo que debe hacer la empresa privada y el gobierno, el Estado y las alcaldías y las universidades y las Sí. fundaciones y las ONGs y los centros de pensamiento, etcétera, y hasta Innovus. O sea, todo el mundo tiene que hacer eso, que es hacer las cosas correctas. Como decía Peter Drucker en Estrategia, más bien que hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas desde la primera vez, porque los recursos son escasos. Y esto viene a tono con el problema de que tenemos que trabajar en educación para la población y en formación para la población. Si trabajamos en skills, por ejemplo, en formación para la población, vamos a crear ciudadanos más digitales para el futuro, que ya no solo tengan 8 años en promedio de estudio, sino que tengan los años en promedio de estudio que les va a permitir innovar, ayudar a sus empresas y digitalizarse de mejor forma, ayudar ya sea a un call center, a protocolos digitales o a lo que realmente necesite la sociedad para el futuro, a manejar drones, lo que tú quieras, o a manejar hologramas. Lo que necesitamos es que la gente tenga los skills. Entonces hay que trabajar en eso, pensando siempre bajo un protocolo del futuro. Es decir, lo que va a crear mucho menos contaminación y que nos va a llevar en el idealismo de la conversación de hoy, de nuestro paper, a hacer net zero. Net zero es cero impacto. Pero eso hay que educar a la gente para llegar a cero impacto, como mis amigos ciclistas, que si educamos a la gente a que tenga menos impacto con la bicicleta, pues es que entonces ganamos todos. Ganan ellos porque emiten menos emisiones de efecto invernadero, gana la sociedad, Así tenemos es. menos tráfico, menos presas, ¿verdad? Que tanto nos quejamos ahí en Costa Rica con las presas. Se hace Y ejercicio también por el se tema de hace salud. ejercicio. La salud es un tema transversal a todo esto porque al final todo gira en las personas, gira en tu Sí, familia, gira en tu productividad, gira en tu salud mental y gira en tu salud física. así Entonces, es. eso es algo que también tiene que ver con los valores. Entonces, ya eso yo le llamo educación pura, los valores. La parte de formación, ahí está, los skills, que tienen que colaborar las universidades y la parte y los centros de pensamiento y la parte de educación pura debe ser muy fuerte en valores para ser sostenible el mundo. Porque vuelvo a repetir el comercial de siempre, el mundo es insostenible tal cual lo tenemos hoy, ¿verdad? No nos alcanzan los recursos para todos. Entonces, así comenzaría yo, pensando en un idealismo hacia los ciudadanos en donde todos somos responsables. O sea, donde no solo es la alcaldía, no solo es el ayuntamiento, no solo es el gobierno central que tiene la culpa, no solo es la universidad, sino que todos tenemos ciertas responsabilidades de cara a hacer este mundo más sostenible. Porque si seguimos haciendo las cosas como lo hemos venido haciendo, lamento decirlo en público, como lo dije una vez por ahí, en inglés, pero no nos va a alcanzar para todos. La falta de consenso en algún momento nos va a pasar la factura, sin duda alguna. Y eso es algo que ya nos está pasando la factura. Ese campal de agentes que acabas de hablar, que son importantes, el poder llegar a acuerdos, esas derivaciones mentales, esas programaciones que ya están preestablecidas,
eso que a veces nos impide, como hacen en los entrenamientos de los SEALs, ponerse el bote encima de la cabeza y todos poder mantener el equilibrio del mismo y llevarlo de un lugar a otro. Eso es uno de los libros que habla el general MacArthur en su último libro, Haz tu cama, cómo las pequeñas cosas pueden cambiar el mundo. Y él decía que uno de los grandes dilemas es que muchas de las personas a veces suenan la campana del fracaso sin haberlo intentado. Porque precisamente la sociedad nos ha enseñado que si fracasamos al momento de experimentar, nos señalan: usted es un inútil, usted es un inservible, sus ideas son locas, usted es un revolucionario. Pero ¿cómo? Aquí ya estamos hablando de temas de la cultura. Y cuando hablamos de esa educación que tiene que ser transversal y que tiene que llegar a las sociedades más pobres o a los estratos económicos más pobres, que bien se plantea en el artículo y se resalta dicha importancia. ¿Cómo combina aquí la cultura de innovación, Mauricio? ¿Por qué es importante hablar de una cultura de innovación desde una visión país, parque empresarial y desde las personas? ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Bueno, lo que pasa es que eso es aplicable de hoy y de muchos años, seguirá siendo aplicable la teoría del profesor Hart. El profesor Hart nos explica que los mercados de alto nivel y los mercados de mid-level están saturados. Entonces, si bajamos a la base de la pirámide económica, ¿qué es la gente en el mundo que vive con menos de $4 al día, con menos de $5 al día? Y tenemos gente así en Panamá, en El Salvador, en Costa Rica, en México. En Costa Rica hay gente que vive con casi $2 diarios, $1, entre $1 y $2 diarios. Y bueno, y va a haber gente que va a vivir con bitcoins, no importa. Lo que hay que hacer, dice el profesor, y ahora lo hemos llevado a una ecuación, es pensar que esta gente tiene que dársele oportunidades para incluirla en los procesos productivos. Si no, vamos a crear más presión. Ahora, incluirlo en los procesos productivos no es darle el pescado frito, como decimos siempre a la gente, sino Correcto. que es darle los skills, darles capacitación, formación, darles oportunidad de crecer, darles oportunidades que sus hijos tengan el gran salto, darle a esta gente también una oportunidad de ser microempresario legal a futuro, ahí ayuda el Estado. Entonces hay que crear toda una serie de condiciones en donde, por eso digo siempre en estos temas cuando los discuto, que no es achacable a una persona o a una persona jurídica, sino que la sostenibilidad es una tarea de todos, porque volvemos al tema de que si el mercado está saturado, la innovación social, la innovación del futuro y el mercado de los miles de millones de dólares está en la base de la pirámide económica, que son los pobres. A ellos hay que crearles un producto que antes yo vendía un jabón vendía por $1, pues ya el pobre no puede pagar $1 por un jabón, porque tú dices que le ingresa menos de $4 por día. Entonces hay que crearle un producto que valga 10 centavos de dólar. Y hombre, ¿y cómo voy a crear un producto que valía $1 antes y ahora vale 10 centavos de dólar? O sea, estoy creando un producto que vale 10 veces menos de lo que valía antes. Eso requiere una tremenda inversión. Pero puedo tener un volumen de ventas exorbitante. Exorbitante, porque antes buscabas un mercado de 100,000 personas que estaban en mid-level que podían darse el lujo de pagar $1 por un jabón. Pero ahora tienes un mercado de 10,000 millones de personas, del cual agarras una pequeña parte del mercado y te haces multimillonario, porque es también un problema de resolver una necesidad social. En ese caso, la necesidad de la limpieza, la higiene y todo. ¿Qué es lo que hemos hablado acá en alguna ocasión, que le llamamos los no consumidores, que a veces las empresas los dejan de lado, porque sus segmentos, su mentalidad lineal o lo que les ha dado los éxitos en el pasado, creen que ahora les va a servir? Sí, lo que pasa es que ellos quieren seguir compitiendo en mercados saturados, que son océanos rojos, ¿verdad? Según la teoría y la estrategia. Entonces, si siguen compitiendo en océanos rojos, se asustan ellos que están desapareciendo ellos mismos. Lo que pasa es que se están matando en un océano rojo. Eso es un tema de estrategia. Ahora, la estrategia y todos estos temas los vinculamos en la parte social. Si yo soy inteligente hacia la necesidad de la sociedad, si yo soy inteligente hacia la necesidad de la sociedad, la gran oportunidad de negocio para que crezca aceleradamente mi empresa y para crecer aceleradamente yo
como emprendedor está en la base de la pirámide, o sea, está en esa gente que son miles de personas, son cientos de miles de personas en un país pequeño, son millones de personas en un país como Brasil. Entonces, allí está el negocio. Y en la India, bueno, con 1.400 millones de personas, ahí está el gran mercado, ¿no? O en China. Se ha escrito mucho ahora, hay un nuevo libro que habla de cómo simplificar la estrategia y de hacer más con menos esfuerzos. Recientemente lo ha publicado la Universidad de Harvard y hace una analogía que nos llamó mucho la atención cuando lo leíamos y decía que si hablamos de cultura organizacional o cultura de innovación, el autor lo extrapola, como bien lo planteábamos en el artículo, en el sentido de que si todos respiramos el mismo aire, ¿por qué no podemos desear la misma calidad? Y nos ponemos a pensar en otras cosas que son innecesarias y no priorizamos. Entonces aquí me llega el tema de territorios innovadores. Esa parte de la planificación de los territorios innovadores, como lo hablábamos en algún momento, de poder establecer lo que Richard Florida en uno de sus libros hablaba, la clase creativa, aquellos que en la parte urbana han logrado hacer innova distritos, pero de corte verde. ¿Qué es esto? Edificios verdes, edificios o casas que son 70 metros cuadrados, pero se vive con lo necesario, donde tenés una serie de amenidades que utilizan material reciclado o utilizan los principios de la economía circular para poder disminuir los costos, darle menos impacto al ambiente y revertir un efecto que nos preocupa a muchos. Y yo sé que vos podés estar ahí y me corregís si estoy equivocado. Una de las grandes preocupaciones que he externado es la gente, específicamente las empresas, que necesiten reactivar cuando eso pase, porque va a pasar, y empiecen a gastar y a quemar energía, por ejemplo, búnker, gasolina para sus fábricas de producción, y todo lo que hemos recuperado, más bien, nos vayamos atrás. Entonces aquí, ¿cómo, pregunto, cómo una función algebraica con una connotación algebraica, que es la función de la sostenibilidad, que me gustaría que la explicaras, por favor, y que la desarrollaras? Me interesa mucho eso. Básicamente de las variables que están incluidas. Muy buena pregunta, sí. Bueno, si puedo compartir pantalla y queda grabado, se hace, ¿no? Si tú quieres. Dale, por Bueno, favor, por favor. Aquí entonces, estamos, el objetivo de hoy es acercar la ciencia cada vez más a las verdades empresariales que no se quieren ver y ok. cómo la ciencia viene a resolver esto. Bueno, fantástico. Esto sí que no me lo esperaba, pero es una buena idea y te agradezco. Sí, sí, Mauricio, esto no sería un programa de innovación si no sacáramos lo inesperado durante la conversación. No estaríamos innovando. sí. Ya Excelente. te voy a dar el pase para que puedas Sí, presentar. Eh, sí, entiendo, haceme el favor nada más porque hay gente que nos está escuchando en este momento y yo sé que Ujú. son varias personas y no pueden verlo porque están conectadas por la onda FM, ¿no? Que puedas explicar lo que estamos representando ahorita, lo que estamos viendo por el streaming, por favor. Ok, sí, lo voy a explicar. Sí, entonces, yo no sé si vos lográs ver la pizarra blanca. Aquí la estoy viendo, sí, por favor. ¿La ves? Sí. Sí, bueno, lo que decimos en la ecuación es que básicamente a futuro hay muchas variables que perjudican el quehacer empresarial Ujú, correcto. o lo mejoran. Correcto. Entonces, ese es como nuestro Así es. desempeño de sostenibilidad. Así Entonces, es. nuestro desempeño de sostenibilidad, como en cualquier ecuación, viene dado por alfa más beta, que es una ecuación que se estudia cuando alguien está en bachillerato o cuando alguien está estudiando matemáticas. Entonces, el alfa más beta más el gamma solo son valores que van explicando en qué medida cada variable agrega valor a la ecuación, que en este caso es explicar la sostenibilidad. En palabras sencillas, lo que tenemos es una serie de variables, de elementos que se connotan Y con que contribuyen. que contribuyen, sí, efectivamente, a responder un desempeño, es decir, un ejercicio de desempeño. Cada una de estas variables numéricas con una connotación
griega, que es alfa, beta, gamma, representa, por ejemplo, esfuerzos en materia de, hablemos concretamente, filantropía, hablemos concretamente de uso de recursos. Entonces se representa con una letra para poder ver el desempeño que se tiene en dicha materia de sostenibilidad. Adelante, Mauricio, por favor. Sí, y de hecho con Jack le hemos agregado más variables. Entonces la idea es, aquí yo puedo poner cualquier variable griega que implica que estamos contribuyendo. ¿En qué factor? No lo sé, hay que hacer la simulación. De hecho, no hemos hecho el tercer paper, que ya es correr esta simulación. Así es. Ya sería más interesante, pero lo importante es plantear la discusión, ¿verdad? De que hay muchas variables que contribuyen a que las empresas sean sostenibles. Ahora, ¿por qué nos interesan las empresas y que éstas sean sostenibles? Porque en la medida que las empresas aprendan a ser sostenibles, las empresas, para nosotros que estudiamos la competitividad sostenible, valga la redundancia, es importante como motor de la economía la empresa privada, porque es Total, la que genera recursos. total. Cualquier otra unidad productiva de la economía consume recursos. Entonces las empresas tienen que ser muy eficientes Y y muy inteligentes en su producto. dependen de sí mismas, perdón. Dependen únicamente de sí mismas y de nadie Exacto. más. Porque Exacto. a veces hay algunos empresarios que salen diciendo, es que el gobierno no me da, o el gobierno no me dice, o el gobierno no me abre la puerta. No, 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 no. Aquí es, ¿qué está haciendo usted como empresa? Perdón porque necesitaba hacer la aclaración porque dentro de las clases de microeconomía, vos sabés, y aquí ampliamos, digamos, y esto no quiero que sea una clase, pero sí algo pedagógico y que sea interesante para todos. Los principales tomadores en una economía o en un mercado son los principales tomadores de decisión y hacen que las cosas sucedan, son las empresas y nosotros las personas. No hay nadie más. No hay nadie más. Seguí, por favor. Sí, no, entonces, en un principio, la teoría del profesor Hart nos dice que para que el mundo sea más sostenible, necesitamos que las empresas primero prevengan la contaminación, ¿verdad? Que es esta variable. Correcto. La primera es prevenir la contaminación. Entonces, esta variable, si prevenimos la contaminación, esperaríamos que este beta sea positivo y entonces contribuye positivamente a que la empresa sea más sostenible. Para el Aquí, profesor Hart, aquí prevenir, hagamos el ejercicio académico y práctico. Prevenir la contaminación, ¿qué es? ¿Qué puede hacer una acción contundente para una empresa que pueda no, entenderlo? prevenir la contaminación es algo que ya no es negociable en el año 2020, 2021, que sería que una empresa industrial tenga una buena planta de tratamiento de aguas residuales y Perfecto. que eso sea auspiciado, estudiado y avalado por el Ministerio de Recursos Naturales del país donde está compitiendo, que tenga una norma OSHAS, una norma de seguridad de higiene ocupacional, que tenga una norma ISO de procesos, que tenga una norma ISO 14001 del medio ambiente, que tenga una norma, y así, ¿verdad? Cuestiones de norma. O sea, es como lo básico, cumplir procesos, que tenga una norma de responsabilidad social empresarial, ISO 26000. Entonces, esto es como prevenir la contaminación. Cuando yo estoy normalizado, Correcto. entonces yo puedo decir que tengo ordenada la empresa. Entonces, si tengo organizada la empresa, yo le llamo a esto, ya tengo oportunidad de aprender e innovar. Así Entonces, es. eso es como lo básico para contribuir a la sostenibilidad. Estas dos que estoy encerrando aquí, que serían como las dos primeras variables, la prevención de la contaminación y el manejo de productos y servicios en la cadena de suministros, el manejo de productos y servicios serían como las necesidades de hoy. O sea, lo que hoy debo hacer ya no es negociable, esto hay que hacerlo hoy. Si las empresas tienen problemas con manejar sus productos y servicios y manejar la prevención de la contaminación, pues es que nos hemos quedado en el pasado, ¿verdad? Y estamos contaminando demasiado. Muy Entonces, bien. ese sería como, siendo muy, muy fiel a la teoría del profesor Hart y poniéndolo en una ecuación, eso sería como lo que ya no podemos seguir haciendo, ¿verdad? Muy O bien. sea, si a mí, por ejemplo, me importan un producto, digamos, manejo de productos, ¿verdad? En la logística, y el producto trae plomo o el producto trae un contaminante, entonces estamos mal, eso ya no puede ser, Muy bien. ya no es negociable. Muy bien. Entonces, esas son las necesidades del hoy, como le puse ahí.
las capacidades estratégicas de una firma, de una empresa de hoy. O sea, y el futuro, para el futuro tenemos la tecnología limpia. O sea, las empresas ya no pueden estar pensando más en otra cosa que tener tecnología limpia e invertir en la base de la pirámide económica, que son los pobres. Pero no invertir en regalarles dinero, sino que pueden tener una causa valiosa, pero no es eso, es hacer estrategia con ellos. Es decir, es incluirlos en la cadena de valor. ¿Qué es lo que hablábamos ahora de que a partir de esa producción, del uso eficiente de los recursos, que en ese hoy podemos enmarcarle, y si quieres te voy a dar un tip aquí, voy a sumar a algo que se me está viniendo a la mente, que es importantísimo. Esto es el hoy innovación organizacional para el futuro, ¿verdad? Y esa tecnología limpia también está implícita porque en la parte que usted pueda adoptar o generar una nueva idea a partir de sus procesos que le den resultados diferentes, que es, por ejemplo, si imaginemos que tenemos una fábrica de helados y vendemos las paletas a 10 colones costarricenses, pero nos damos cuenta que nadie las va a comprar más, pero si las vendemos a 1 colón, en vez de si las hacemos de frutas y hacemos de sabores combinados, por ejemplo, de mora y arándanos, entonces nos da un producto más accesible que lo podemos vender a 1 colón a partir de poder llegarle a esos no consumidores que me pueden adquirir por volumen esas paletas. Pero aquí tendríamos que tener algo que estás marcando ahí, que le pusiste 3 estrellas. Eso me encanta, que es la cultura de innovación. ¿Por qué la cultura de innovación reviste aquí? Sí, ahora cuando ya hemos podido pensar en la gente, que el capitalismo inclusivo o business to 4 billion people, según el profesor Hart, negocios para los 4.000 millones de personas que hay en el mundo, podemos hablar ya de esta variable que gracias a Jack, con quien estamos hablando hoy, que es la cultura de innovación. Porque si podemos invertir en un territorio, en una región, en un departamento, en un cantón, en una villa, en una ciudad, en cultura de innovación, si le invertimos al niño en la escuela, digamos que desde sexto grado lo agarramos, desde quinto grado, desde el kinder, ¿verdad? Como en Finlandia, lo agarramos a una cultura de innovación, pues lógicamente este va a ser un potenciador para que cuando llegue a la empresa sea más sostenible. Ahora, otras variables que ahora hemos considerado, aparte de tener una inversión en una cultura de innovación, ya es innovar también en los territorios. Ya son invertir ya no solo en las personas, sino en el territorio. Y eso probablemente implique altas inversiones en infraestructura. Que aquí estamos hablando, perdón, de intensidad de conocimiento de esa región para que en vez de que hacer esa diáspora a otras latitudes o otras localidades, pueda concentrarse y aplicar los principios de la economía naranja, que es a partir de la cultura, de las capacidades y recursos propias de un territorio, y por qué no llevarlas a otras latitudes fuera de sus fronteras, ¿verdad? Pero que sean recursos propios y sean productos raros, únicos, inigualables. ¿A partir de qué? De lo que se tiene de conocimiento adquirido. Y la última, que es la cereza en el pastel, diría yo, en este espacio. Sí, hay una variable muy positiva que es la innovación social, ¿verdad? Entonces, la social innovation es una parte que, aunque alguien nos crea que no afecta a la empresa, o aunque alguien nos crea que no afecta al ambiente, afecta a todo, porque la innovación social es una variable transversal que puede contribuir muy positivamente a que la empresa crezca. Como lo dice el profesor Porter en Harvard, bueno, una empresa sana requiere una sociedad sana. Y sin innovación social nos cuesta mucho llegar a una sociedad sana. Por ende, si no tenemos una sociedad sana, difícilmente tendremos empresas que realmente sean altamente sostenibles y competitivas para el futuro. Que en resumen ahí podríamos ampliarlo un poco a reglas y estándares basados en valores que sean inherentes a la solidaridad. Eso es importante hacer la aclaración en el tema de innovación social. Reglas y valores que sean inherentes a la solidaridad. Sí, bueno, como lo dije en un programa aquí mismo en Costa Rica el jueves, que salió el tema de la solidaridad y hoy sale otra vez este tema.
que es bonito, ¿verdad? Hablarlo. Un tema más centrado en valores. Realmente los valores nos hacen falta mucho en la sociedad actual, se han perdido. Es el tema de aplicar el bien social, el bien común y pensar en todos y no solo en un pequeño grupo, sino pensar en que en la sociedad crezcamos todos, ¿verdad? Ya allí nos atrevemos a hablar de cuestiones muy, muy básicas que lamentablemente se han perdido, como la regla de oro, que es que no le hagas a otro ciudadano lo que no te gustaría que te hagan a ti, y todo Sí. ese tipo de cosas que son valores que lamentablemente, como dice John Maxwell en sus libros de liderazgo, se han perdido, ¿verdad? Mauricio, esta fórmula, al final del día, en términos competitivos, en una futura orientación, ¿verdad? Entendiendo desde la practicidad, porque hemos hecho un ejercicio práctico, porque aquí no es poner una fórmula matemática y hablar bonito y hablar en griego y ponerle unas variables. No, no, no. Cómo esto se aplica ya quedó patentado. Hablar en griego me gustó eso. ¿Verdad? Pero aquí es cómo esto, porque ya nuestro jefe en controles, a quien le mandamos un cordial saludo, nuestro amigo Eduardo Chavarría, conocido como Chava, en el mundo de la radio, nos dice 3 minutos. 3 minutos para que hablemos de futuras orientaciones para el establecimiento de política pública, para que las cosas sucedan, que eso es importante, ¿verdad? Las futuras orientaciones para la política pública, porque si no aquí de esto, alguien puede decir, bueno, todo esto muy bien, pero ¿qué sigue? Ok, este es el que sigue. Mauricio, por favor. Bueno, el ideal para los policymakers sería que realmente retomen algunas ideas y las lleven a ejecución. Entonces, habría que trabajar en políticas públicas que creen espacios blancos de inversión para la innovación. Y en esos espacios blancos, lo que hacemos es darle oportunidad a la sociedad que desarrolle esas capacidades nativas para la innovación, ¿verdad? Cada país va a tener sus ventajas y sus desventajas. Y podemos crear también políticas públicas para la innovación social, siempre hablando, todo esto gira muy positivo en el tema de incentivos, políticas públicas con incentivos para usar tecnologías limpias, como lo es la hora, como es ahora el problema de los drones, el tema de, bueno, van a haber taxis incluso con drones, las políticas públicas para la base de la pirámide, ayudarle a aquella gente aquella empresa que está incluyendo en la cadena de valor y de suministro a la base de la pirámide económica en capitalismo inclusivo, como es el tema en inglés, y una política pública para promover e innovar en los territorios. Podríamos eximir de impuestos o dar incentivos de impuestos a aquellos territorios innovadores, como tú le llamas muy bien. Una política pública para incentivos por tener una cultura de innovación. Entonces, aquellas universidades, centros de pensamiento, Innovus o aquellos programas, instituciones que están ayudando a promover una cultura de innovación en la sociedad y que sea práctico, ¿verdad? Se hace la teoría y se ejecutamos. Porque un gran problema en nuestros negocios, en la sociedad, es que en Latinoamérica tenemos mucha creatividad, se lleva incluso a innovación, pero después práctica. Ejecutar, ejecutar, ejecución. En los negocios, sofisticación de negocios es lo que nos hace falta. Gracias al doctor Mauricio Umaña por este programa. Sé que no te lo esperabas, pero veía atinado explicarle el tema de la fórmula, de la ventaja, de la visualización del futuro. Nada más quiero cerrar con esto. Alguien puede decir, pero es que están promoviendo un programa ahí en Costa Rica para que el capitalismo desaparezca. No. Esto viene completamente a reimaginarlo, a transformarlo, a evolucionar de una manera sostenida, donde realmente podamos estar todos en la foto. Mauricio, como siempre es un honor conversar contigo y un placer. Gracias por este espacio. Y a usted que nos vio, que nos verá y que nos escuchará. Si usted quiere una real contribución en el desempeño sostenible de su organización, busque dentro de unos meses este artículo. Aquí tiene al autor principal y a alguien que le metió algunas letras a este artículo, humildemente. Pero lo que seguimos buscando es poder contribuir
a esa base de la pirámide que no podemos dejar de seguir mirándola de cómo ayudar. Gracias por un sábado más y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Un saludo. Adiós.